Imagina esto. Ves un producto por primera vez y sin saber por qué, algo dentro de ti hace clic. No lo estás analizando, no estás comparando opciones, simplemente lo quieres. Ese impulso tan humano, tan inmediato, es justo lo que Jake Knapp y John Zeratsky estudian en Click. ¿Qué tienen en común las ideas que enamoran? ¿Por qué algunas marcas despiertan deseo al instante y otras pasan desapercibidas? Hoy vamos a desmontar ese misterio y a descubrir cómo nace un producto capaz de conquistar desde el primer segundo. Detrás de Click hay dos autores profundamente ligados a la innovación. Jake Knapp, creador del método Design Sprint en Google, pasó años estudiando cómo los equipos transforman ideas en productos reales. John Zeratsky es diseñador en YouTube y experto en enfoque, se obsesionó con cómo los usuarios toman decisiones. Juntos descubrieron un patrón común en cientos de proyectos. Los productos que triunfan no son los más completos, sino los que generan un clic emocional desde el principio. Una anécdota curiosa del libro es que muchas de estas ideas nacieron tras escuchar a emprendedores que no entendían por qué, aún teniendo propuestas brillantes, no conseguían enamorar a su público. Hablar de lo que la gente realmente quiere significa mirar más allá de lo evidente, y por eso esta idea central abre el corazón de Click. Cuando entendemos la idea central de Click, comprendemos que no creamos productos, creamos conexiones. Los autores explican que el deseo aparece cuando lo que ofreces coincide con un anhelo personal. Como nos dicen en el libro, el clic ocurre cuando algo resuelve no solo un problema práctico, sino un deseo profundo. Ese es el verdadero motor del entusiasmo. No es funcionalidad, es afinidad. Además, Knapp y Zeratsky explican que este deseo profundo no siempre tiene palabras, muchas veces se siente antes de comprenderse. Por eso, los productos que triunfan no son necesariamente los más completos, sino aquellos que parecen anticiparse a lo que el usuario quería sin saber lo que quería. Esa sensación de reconocimiento inmediato es el inicio del clic. Entrar en el poder del deseo oculto es profundizar en lo que mueve de verdad a las personas, y por eso esta idea continúa de forma natural a la anterior. Hablar del deseo oculto significa reconocer que las decisiones rara vez son racionales. Las personas eligen lo que les hace sentir bien. Por ejemplo, una pastelera que vende galletas artesanales no vende dulce, vende nostalgia. Un carpintero que diseña mesas a medida no vende madera, vende identidad. Y lo mismo ocurre con un formador que no vende cursos, vende claridad. O con un técnico informático que no vende reparaciones, vende tranquilidad. Como dicen Knapp y Zeratsky, elegimos lo que encaja con cómo queremos vernos a nosotros mismos. Ahí habita el deseo oculto. Este deseo además puede ser contradictorio, sutil o incluso inconsciente. A veces la gente no busca un objeto, sino una sensación, calma, orden, libertad, pertenencia. Y cuando un producto logra despertar esa sensación con claridad, el clic aparece incluso antes de que la persona haya decidido racionalmente comprar. Explorar cómo nace un buen clic nos lleva a observar con más detalle ese deseo oculto del que hablábamos antes. Entender cómo nace un clic es entrar en el terreno de la observación atenta, casi como quien afina el oído para escuchar matices que antes pasaban desapercibidos. Los autores recuerdan que la empatía es la herramienta más precisa para detectar lo que la gente quiere. Por ejemplo, una diseñadora de bolsos descubrió que sus clientas no buscaban moda, sino ligereza y comodidad. Ese matiz emocional redefinió su marca y transformó su manera de crear. A veces, este descubrimiento llega en una fase suelta,
un gesto, un comentario improvisado. Otras veces aparece al ver cómo alguien usa tu producto de una forma que no imaginabas. El clic surge cuando ves más allá de lo evidente y te permites interpretar esas señales sutiles que revelan lo que realmente importa al usuario. Y después de entender cómo nace un buen clic, el siguiente paso natural es reconocer ese instante mágico en el que todo encaja. Hablar del momento ajá es pasar de la observación al reconocimiento. El instante en el que el usuario confirma lo que intuíamos. El momento ajá es ese instante de revelación en el que una persona siente que algo encaja con su vida. Los autores lo describen así. El ajá no es una idea brillante del creador, sino el reconocimiento del usuario. Por ejemplo, una fotógrafa freelance puede detectarlo cuando un cliente dice: esto era justo lo que necesitaba. Ese pequeño destello es la prueba de que has tocado una fibra emocional. Y lo más valioso de este momento es que, una vez ocurre, cambia para siempre la relación entre el usuario y tu producto. Ese reconocimiento íntimo se convierte en un ancla emocional que el usuario recordará cada vez que vuelva a interactuar con lo que ofreces. El ajá es pequeño pero decisivo. Y claro, ese momento ajá no puede aparecer si antes no hemos creado un puente emocional sólido. Al entrar en Conecta primero, explica después, comprendemos que el momento ajá solo ocurre si antes hemos tocado la emoción. El propósito de esta idea es recordarnos que las personas sienten antes de pensar. Empezar por la emoción construye un puente que la lógica solo reafirma después. Imagina, por ejemplo, un coach de bienestar. Si inicia su comunicación hablando de paz, alivio o claridad, conecta. Si empieza hablando de metodología, la emoción se enfría. Los autores lo resumen así. La cabeza confirma lo que el corazón ya decidió. Y esto tiene implicaciones enormes. Un mensaje puede ser correcto, pero si no evoca nada, pues no prende, no enciende. Una emoción bien colocada, sin embargo, abre la puerta a una comprensión más profunda y duradera. Y para fortalecer esa conexión emocional, nada tiene más fuerza que una historia bien contada. Cuando hablamos de la historia que enamora, damos un paso más allá en esa conexión emocional que mencionábamos antes. La historia que contamos determina la conexión. Click insiste: una historia bien contada transmite significado, no información. Una pequeña cafetería que explica que nació porque su dueña quería crear un lugar seguro para desconectar, crea una relación emocional. No vende café, vende un refugio. Las historias funcionan porque aportan contexto humano. Ayudan al cliente a entender quién eres, qué te importa y por qué vale la pena confiar en ti. Además, las historias permanecen mucho más tiempo en la memoria que cualquier dato técnico. Son el pegamento invisible del clic. Y una vez que la historia ha generado cercanía, la simplicidad se convierte en el camino que permite que el deseo fluya sin obstáculos. La simplicidad, como lenguaje del deseo, aparece justo cuando una buena historia ya ha preparado el terreno emocional. Cuando algo se entiende rápido, se siente mejor. Los autores afirman que la complejidad apaga el entusiasmo. Por ejemplo, una tienda online que reduce su mensaje a 3 ideas claras facilita el clic. Pero la simplicidad no significa pobreza, significa orden. Colocar cada elemento en el sitio donde respira mejor. Elegir palabras que iluminen en lugar de confundir. Y comprender que un mensaje claro no solo ahorra esfuerzo al usuario, también genera tranquilidad y confianza. Y cuando la simplicidad ya ha allanado el camino, aparece un ingrediente decisivo: la confianza. La confianza, como clic que se mantiene, llega cuando la simplicidad
ha creado un camino fácil y humano hacia el usuario. El deseo abre la puerta, pero la confianza invita a entrar. La confianza nace de pequeñas coherencias, cumplir lo que prometes, responder con honestidad, mostrar tu proceso. Por ejemplo, un diseñador freelance que explica plazos reales y entrega siempre a tiempo genera un vínculo sólido. El libro lo resume así: la confianza es el pegamento del clic. Y este pegamento se construye día a día, interacción a interacción. La confianza es silenciosa, pero cuando falta, se nota. Cuando está, se sostiene. Y hacemos una pequeña parada porque quiero comentarte algo. Si lo que estás escuchando te está ayudando y te aporta nuevas ideas para tu negocio o proyecto, puedes apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal. Esto nos ayudará mucho a continuar. Cada semana te compartimos resúmenes de libros que pueden transformar tu manera de pensar, decidir y avanzar. Y ahora continuamos. Y si hablamos de confianza, es imposible mantenerla si caemos en la tentación de imitar lo que hacen otros. Cuando hablamos del error de copiar lo que funciona a otros, avanzamos hacia algo esencial. La confianza solo florece si eres auténtico. Esta idea nos recuerda que copiar es una tentación peligrosa. Los autores lo expresan así: imitar lo que funciona elimina la oportunidad de descubrir lo que te hace único. Cada negocio, incluso el más pequeño, tiene rasgos irrepetibles. Una forma de hablar, o de atender, o de crear. Perder eso es perder tu mayor ventaja emocional. La autenticidad no grita, se reconoce. Y cuando dejamos de copiar y empezamos a ser auténticos, comienzan a aparecer señales claras de que vamos por el camino adecuado. Al entrar en las señales de que vas por buen camino, entendemos si esa autenticidad ha empezado a generar clic real. Cuando algo hace clic, se nota. Los autores destacan que la emoción espontánea es la prueba más fiable del deseo. Si un carpintero observa que sus clientes recomiendan su trabajo sin que él lo pida, ahí hay clic. Y estas señales no suelen venir en grandes cantidades, sino en pequeños gestos. Un comentario inesperado, un mensaje agradeciendo tu trabajo, una reseña que destaca algo que tú dabas por hecho, son luces pequeñas pero potentes, que indican que tu propuesta está resonando en el lugar correcto. Y al detectar esas primeras señales, llega el momento de experimentar para entenderlas y profundizar en ellas. Experimentar para descubrir el clic nos lleva a actuar sobre esas señales, transformando intuiciones en decisiones. El clic no se adivina, se experimenta. Los autores explican que el deseo se revela en las pruebas, no en la planificación. Realizar prototipos, cambiar mensajes, observar reacciones. Un jardinero urbano puede probar 3 diseños distintos para una maceta de autorriego y ver cuál despierta más curiosidad entre sus clientes. Cada experimento es una pista hacia el deseo real. Y lo interesante es que estos pequeños ensayos no solo revelan preferencias, sino emociones. A veces un cambio mínimo en el tono o en la presentación provoca una reacción inesperada, una sonrisa, una conexión repentina. Ese tipo de respuestas es oro. Es la confirmación de que el usuario no solo entiende tu propuesta, sino que la siente. Así, cada prueba se convierte en un paso más hacia un clic más profundo y auténtico. Y cada vez que experimentamos, descubrimos que el diseño tiene un papel fundamental en cómo las personas sienten ese clic. El papel del diseño en el deseo conecta con esa experimentación, porque cada prueba revela qué diseño invita y cuál aleja. El diseño no es estética, es dirección emocional. El diseño invita o aleja. Una app visualmente sencilla genera calma y confianza. Un producto lleno de ruido visual intimida. El diseño guía al usuario hacia el clic mediante colores,
orden, ritmo y claridad. Además, el libro recuerda que el diseño es también una experiencia sensorial, como se siente un botón al pulsarse, cómo respira una página o cómo fluye el contenido sin esfuerzo. Pequeños detalles que parecen invisibles, pero que construyen percepciones muy claras. Un diseñador experimentado sabe que un margen amplio puede transmitir serenidad, mientras que una composición más compacta genera urgencia. Incluso la elección de tipografía puede activar emociones distintas. Los autores insisten en que el diseño tiene un poder silencioso. Puede hacer que el usuario sienta que pertenece al producto y cuando alguien siente esa familiaridad inmediata, el clic emocional se vuelve inevitable. Y después de comprender el poder del diseño, el paso lógico es preguntarnos cómo aplicar todo esto en nuestro propio negocio. Hablar de cómo aplicar el clic en tu negocio es unir todo lo anterior: deseo, historia, diseño, simplicidad y confianza. Aplicar clic implica una observación activa. Pregunta a tus clientes cómo se sienten, no solo qué opinan. Una terapeuta, por ejemplo, puede descubrir que sus pacientes buscan sesiones más breves para no sentirse abrumados. Adaptar tu servicio al ritmo emocional del cliente genera clic. Se trata de ajustar desde la empatía. Y al aplicar el método en el mundo real, descubrimos que lo más efectivo no es hacer grandes lanzamientos, sino empezar pequeño e ir ajustando con intención. Empezar pequeño y ajustar grande es la consecuencia natural de aplicar el método con intención. Avanzar desde lo seguro hacia lo expansivo. Los autores lo dejan claro: 10 clientes encantados valen más que 1000 indiferentes. Un pequeño negocio no necesita abarcarlo todo, necesita enamorar a unos pocos. Una vez definido ese clic inicial, el crecimiento sucede de forma orgánica. Empieza pequeño, ajusta con intención y deja que el deseo escale. Al entrar en el equilibrio entre datos y emoción, cerramos el círculo de todo lo anterior, porque después de diseñar, observar, simplificar, experimentar y conectar, llega el momento de decidir. Y ahí es donde la cabeza y el corazón deben trabajar juntos. Los autores recuerdan que las cifras explican lo que pasa, pero son las personas las que explican por qué pasa. Los datos pueden mostrar que un anuncio tuvo más clic o que una página retuvo más tiempo a los usuarios, pero solo hablando con tus clientes entenderás qué emoción les ha movido. Imagina a una diseñadora gráfica freelance que ve que sus publicaciones en tonos cálidos reciben más interacción. El dato es claro, pero la explicación está en las conversaciones. Su audiencia le dice que esos colores les transmiten calma, cercanía y claridad. Ahí aparece el clic verdadero. Lo mismo ocurre con un carpintero que observa que ciertas piezas se venden más. Los números lo muestran, pero las personas lo explican diciendo que se sienten más en casa con ese estilo. En clic, este equilibrio es esencial. Usar los datos como un mapa y la empatía como una brújula. Juntos permiten avanzar sin perder de vista el deseo real del usuario. Porque un producto irresistible no nace solo de métricas ni solo de intuición, nace de mezclarlas con intención. Y llegamos al punto en el que nos toca hacer un resumen de las ideas clave. Y esto significa recoger todo el viaje emocional y práctico que hemos recorrido desde el inicio de este vídeo. Click nos recuerda que crear algo que la gente quiera no es una fórmula técnica, sino un proceso fundamentalmente humano. A lo largo del libro, los autores insisten en que el deseo nace cuando un producto despierta una emoción reconocible, algo que la persona siente como propio. El libro nos enseña que la conexión emocional es el motor del clic,
que el verdadero éxito no llega al explicar qué hace tu producto, sino al lograr que alguien piense, esto es para mí. Nos muestra que la simplicidad mantiene vivo el deseo, que la confianza lo sostiene y que las historias lo hacen inolvidable junto con el diseño que guía cada emoción en silencio. Y sobre todo, que cada interacción, cada mejora, cada detalle debe construirse desde la empatía, desde mirar, escuchar y entender lo que de verdad mueve a las personas. Este resumen es una invitación a recordar que un producto irresistible no nace del azar, sino del compromiso con observar de verdad, conectar de verdad y crear con intención. Y llegamos a la parte en la que hago mi reflexión personal sobre el libro. Una idea destaca por encima de todas. Crear lo que la gente quiere no es manipulación, es atención. Es estar presentes, atentos y disponibles para descubrir qué emociona, qué frustra y qué alivia a las personas. A lo largo de este libro y este resumen, se hace evidente que todos, de alguna forma, buscamos pertenencia, claridad y alivio. Cuando un producto logra ofrecer un pedacito de eso, se convierte en algo más que una opción. Se vuelve un compañero, una herramienta que encaja en la historia de quien lo usa. Leer Click es comprender que la innovación no empieza en las ideas, sino en las personas. Que los mejores productos no se diseñan desde un escritorio, sino desde la observación atenta de la vida cotidiana. Y que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de perseguir la perfección y empezamos a perseguir el significado. Quizá por eso este libro deja una sensación tan cálida. Nos recuerda que el click no es una estrategia de marketing, sino un acto de humanidad. Y llegamos al final de este vídeo. Para regresar al primer instante del libro, a ese clic que todos hemos sentido alguna vez sin saber por qué. Si este resumen te ha inspirado, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo crear ideas que conecten de verdad. Me encantará leerte en los comentarios qué producto te ha generado ese clic inmediato en tu vida. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, esto es justo lo que necesitaba? Y recuerda, crear lo que la gente desea empieza por escuchar de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo.